¿Qué tal, amigos de Juárez número 1? Bienvenidos a nuestro tercer programa en este 2024, y el día de hoy tenemos como eje central el tema del cine en Juárez, y para ello tenemos la presencia de un personaje que es actor, director, productor, y le ha apostado mucha parte de su vida, tal vez de su economía, él nos lo platicará, el señor Héctor Ramón Molinar. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Gracias por aceptar la invitación de nuestro productor. Héctor, empecemos por el comienzo, como dicen. ¿Dónde naces? ¿Eres juarense? ¿Naces aquí en Ciudad Juárez? Miraba tu biografía, tienes creo 68 años. ¿Dónde naces? ¿En qué seno familiar? Nací en esta maravillosa ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 16 de julio de 1955. Y mi familia, pues yo provengo de una familia donde mi padre era cinematografista. Yo nací en el cine prácticamente. Yo desde que nací, yo recuerdo muy bien, así en mi memoria infantil, cuando yo acudía allá con mi papá a la proyección de películas. Mi papá era proyeccionista, en aquel tiempo les decían cácaro. Los cácaros. Al proyeccionista. Y yo recuerdo que yo vi la película de El dolor de pagar la renta con Viruta y Capulina, pues que se estrenó cuando yo tendría 5 años de edad. Y la recuerdo así muy bien, que yo la estaba viendo con mi papá desde la caseta de proyección en el Autocinema Juárez. O sea, mi papá era proyeccionista o cácaro o operador de los proyectores del Autocine Juárez, que estaba ubicado precisamente enfrente de donde yo vivía con mi papá y mi mamá, y que ahora es el Diario de Juárez, donde estaba el Autocine, donde está ahora el Diario de Juárez y el Hotel Fiesta Inn. Toda esa parte. Yo crecí precisamente en esos lares. Mi papá después, conforme fui creciendo en la escuela, en la primaria, pues obviamente yo no me perdía las películas en el cine. Yo pues, me iba con mi papá al cine, prácticamente los fines de semana era ver películas con él. Él trabajó después en el Cine Reforma, que es donde se estrenaban las películas mexicanas. Todas las películas las de los hermanos Almada, yo recuerdo, ¿no? No, en mi época era Luis Aguilar, Antonio Aguilar, las películas de Viruta y Capulina, que siempre fueron mis cómicos preferidos. Se estrenaban las películas de Santo, el Enmascarado de Plata, que no me perdía ninguna, las de Neutrón, todas las de aquella época. De lucha libre, desde luego, había muchas como Las luchadoras contra el médico asesino, todas esas. En el Cine Coliseo se estrenaban las películas juveniles, o sea, las de Rocío Dúrcal, Alberto Vázquez, Angélica María, como la de Somos Novios, algunas producciones que las consideraban de más alta calidad, digamos, se estrenaban en el Coliseo y luego después las exhibía el Reforma. Yo recuerdo muy bien esto porque pues era mi traslado, ¿no? Iba yo al Cine Reforma a ver las películas con mi papá, y cuando se me antojaba una del Cine Coliseo, pues me iba al Cine Coliseo. Y cuando quería ver una película americana, me iba al Cine Plaza, enfrente del Cine Reforma. Justamente los dos estaban a un costado de la catedral. ¿Cuántos cines quedaban en esa época? Leí hace poco, Héctor, amigos, una nota que llegó a ver aquí en Juárez, en la zona centro, digamos, en esta parte de lo que es el centro histórico, y ahí cercano, casi 30 cines, ¿no? O sea, había creo, una cantidad arriba de 20. Casi 30. Bueno, en el centro tenías la oportunidad de acudir a varios cines. O sea, estoy refiriendo donde está la catedral, ubicándonos ahí. En los lados estaba el Cine Plaza y el Cine Reforma. Así es. Detrás del Cine Plaza estaba el Cine Edén. A un costado del Cine Plaza estaba el Cine Alcázar. Entonces el Cine Alcázar fue el primer cine de aquella época en la que había hasta bancas, no había butacas. Ya después fue un cine de tercera, ¿no? Pero yo recuerdo que yo mi niñez sí la pasé en el Reforma, en el Coliseo y en el Plaza. El Plaza porque también quedaba enfrente y habían películas americanas que me atraían, como las de Tarzán, algunas de John Wayne que me gustaban, de vaqueros, los westerns. Y efectivamente habían esas categorías de los cines en aquella época, muy bonitos cines. Se distribuían como los temas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mí, el cine a mí llegó como en los 80, más o menos, y mi papá tuvo siempre la sana costumbre de llevarnos todos los lunes al cine, que era él hacía San Lunes, mi papá, y nos llevaba a los cines ahí, conocí varios de ellos,
ahorita si quieres lo repasamos. Y tienes razón, es decir, cada cine tenía como su propia, digamos, línea de películas, de variedades que ya lo mencionaste. Me tocó a mí, obviamente, el cine Victoria por temas de Disney, que llegaban mucho las películas de Disney. Después cine infantil, cuando fue un cine que estrenaba película mexicana. Inclusive, ahorita que retomamos lo del Variedades, el Variedades se estrenó con la película de Cantinflas, El Sube y Baja, y luego la reinauguración, porque después lo remodelaron en los 70s, y entonces lo reinauguran con El Padrino, que precisamente pues sigue siendo una gran película. Y Juárez pues tiene su historia en ese sentido. El Cine Edén era un cine donde se exhibían películas para familias de recursos económicos bajos, por ejemplo, pues eran películas, se exhibían las películas ya reprisadas, así le decían, no vamos a pasar reprises. Quiere decir que ya no eran estrenos, ya habían pasado por los otros cines. Y en el Edén, por ejemplo, habían 3 películas en un día, o sea, ibas a ver programa triple. Todos los cines eran programas dobles. Luego ya después se fueron haciendo cines para una sola exhibición de una película, pero con permanencia voluntaria. Y ahora en la actualidad, pues ahora ya no existe la permanencia voluntaria, ya hay asiento numerado, ya cambió todo, ¿no? Entonces, pues el cine de antaño es el cine más hermoso que he vivido yo. El Juárez 70 también está allá por la Ferrocarril, ¿verdad? El Cinema Juárez 70 fue posterior al Cinema Dorado 70. Primero fue el Cinema Dorado 70. Pero había uno que estaba acá por Mejía, Héctor. Cinema Juárez 70. Juárez 70. Y luego el Alameda, que yo me acuerdo que en mi época pasaron muchas películas de karate, Bruce Lee, ese tipo de películas. Tenía mucho esa línea de películas, el Alameda que ahorita es un estacionamiento. Estaba justamente donde está el monumento. Sí, el cine Alameda, pues fíjate cómo no andaría yo, como yo escuchaba mucho de las películas de Pedro Infante. Yo nací justamente en el 55 y 2 años después se murió Pedro Infante. Entonces hay películas como Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, que yo me fui a verlas por primera vez en el cine Alameda. Yo vi esas 2 juntas, Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, me impactó mucho. Luego después busqué la manera de ver cuando volviera y volvió la de Pepe el Toro. Alguna vez también dentro de la historia mía del cine, mi papá tenía la ilusión, tuvo la ilusión de tener un cine. Mi papá decía, yo tengo que tener un cine propio. Y lo tuvo. Quizá por eso a mí siempre siempre tuve yo en la sangre, he tenido en la sangre la cuestión del cine, de una manera en que a mí se me antojaba mucho filmar. Que yo veía las películas y decía, yo quisiera hacer una película, yo quisiera filmar películas, yo quisiera actuar, quisiera dirigir, todo me gustaba. Y me acuerdo que mi papá decía, yo quiero tener un cine, y se le concedió a mi papá. Él fue el primer, digamos, el primer proyecto que él tuvo, el primer cine que él tuvo fue en Zaragoza, cuando era un pueblo, Zaragoza, Distrito Bravos. Se asoció ahí con el dueño del salón, o de la sala, que en ese tiempo se acondicionó como sala de cine, el señor Martín López. Y mi papá abrió ese cine porque la sociedad de mi papá era que él ponía el equipo de cine, de proyección. Mi papá ponía las butacas y la pantalla. Iba a medias con el socio. Entonces, por alguna razón se disolvió la sociedad después de años y luego después se llamó Cine López. Luego mi papá fue invitado por la competencia de ese cine, que era el señor don Rogelio Montelongo, que en paz descanse, invitó a mi papá también de socio. Se animó mi papá y bueno, pues voy a entrar de ahí porque pues, la ilusión de mi papá era tener cine. Y se asoció con él y se hizo el cine allá arriba que se llamaba Cinema Morelos, le puso mi papá, porque estaba en la colonia Morelos. Y vamos a ponerle Cinema Morelos, y andaba de moda la palabra cinema, no cine, sino cinema. Y me acuerdo que yo ya era un adolescente y me gustaba mucho el micrófono. Ya sabes que a los que nos gusta el micrófono, hacemos que estamos en el micrófono. Me gustaba mucho el micrófono también. Y pues allá en Zaragoza no había periódico ni nada por el estilo, era un pueblo y se anunciaba en camioneta. Al perifonear. El perifonear con las bocinas. Y yo era el que anunciaba las películas. Entonces, como yo desde chiquito pegado a mi papá, al lado de los proyectores de 35 milímetros, el Super Simplex, el Century, que los aprendí a manejar muy bien, mi papá contrató al principio a uno de los del stick. Mi papá era
del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, y contrató a uno de los extras, le dijo, pues para que le ayudara en las proyecciones del cine en Zaragoza. Se proyectaba los domingos, lunes y miércoles. Luego después adjuntamos también el jueves. Y me acuerdo que mi papá renegaba mucho porque no le gustaba que fuera tan impuntual el operador. Okay. O sea, llegaba y no empezaba a la hora que... Mi papá siempre fue muy exigente con el horario. O sea, mi papá era especial en eso, era súper puntual. Y luego él no le importaba salir tarde. Si él veía que estaba la dulcería llena en el último cine donde él trabajó, que fue en los cinemas gemelos. De Futurama. De ahí de... El Coliseo. No, de acá de Plaza de las Américas. Okay, ahí fue mi papá el último cine donde trabajó. Que era, era Organización Ramírez. Organización Ramírez. Me acuerdo que antes de empezar la última película, él se asomaba a la dulcería y se veía que había gente comprando todavía de esa sala donde él estaba, que todavía estaba comprando palomitas y todo. Él se esperaba, porque decía, es que la gente tiene derecho a su tiempo y todo eso. En lugar de empezar, por ejemplo, la película a las 10 en punto, decía, les voy a dar 10 minutos más, a pesar de que él iba a salir 10 minutos más tarde, ¿no? Entonces la proyectaba así. Entonces eran los detalles de mi papá, entonces yo aprendí muchas cosas de él así. Y entonces cuando ya veía yo a mi papá que renegaba con este hombre, le dije, bueno, ¿y por qué no proyecto yo? Y me decía, oye, papá, oye, mijo, estás muy chico todavía. Le digo, no, pues ya sé, yo sé manejar los aparatos. Me acuerdo que un miércoles se fue conmigo, porque mi papá no iba al cine. Déjame te digo una cosa, mi papá quería tener cine, pero nunca quiso dejar de trabajar, porque los domingos él ganaba sueldo triple o cuádruple, ¿no? Por ser domingo. Y era operador y ganaba muy bueno. O sea, pues lo que ganaba el sábado y el domingo era como lo que ganaba toda la semana, ¿no? O sea, era el doble. Entonces mi papá decía, más lo que me gana en Zaragoza, pues está bien, pero no dejo de trabajar. Entonces quien se iba a la dulcería ya era mi mamá. Mi hermano era el que estaba en los boletos. O sea, se volvió un negocio familiar. Un negocio familiar. Y yo me fui a la proyección. Que fue yo proyecto. Que leí ahí en lo que nos mandaste, Héctor, que son como dos carbones que... Sí, era positivo y negativo. Son carbones, bueno, se llaman carbones donde a través de un espejo así, podías ver hasta la niña. Es decir, así ocurre la magia del cine en cuanto a la proyección. En cuanto a la proyección, se pegaban salía la flama, la proyección, fuertísima, y era muy peligroso meter el dedo ahí en los carbones, que te los quemaba. Y así proyectábamos. Por eso a veces la iluminación en las películas, cuando tú estabas en un cine, a veces bajaba, disminuía o aumentaba, porque era el acercamiento o retiro de los carbones. No era foco como ahora. Y luego se utilizaban los espejos de Cinemascope, o sea que es ahora el Panavisión. Eran los lentes especiales y los lentes panorámicos. Los cortes que... La pantalla panorámica era como cuadrada y la pantalla de Cinemascope era la de la Panavisión. Lo que ahora es la rectangular también en las televisiones. Héctor, lo que era el corte a la cinta cuando se dañaba, ¿no? Y que quedaba incompleta la película. Eso también pasaba, porque como las películas realmente eran películas en film, entonces el film no era tan resistente como es ahora. Porque yo recuerdo que inclusive me tocó conocer las películas inflamables, o sea que se encendían por el solo hecho de calentarse, se podían incendiar. Pero no, ya después las películas ya normales que yo vi ya sin problema, depende de tantas exhibiciones que tenía, se iban deteriorando, y como las películas las pasaban por toda la República, todos lados, todos los días, las pasaban hasta que se destruían, ¿no? Entonces a veces decía la gente, le cortaron a la canción, le cortaron a esto, o sea, y se molestaba mucho la gente, y nos gritaban, cácaro, no le corten, pero uno no le cortaba, no, sencillamente le tenías que arreglar el pedacito y quitabas un cuadrito. Entonces el cuadrito que quitabas, pues se iba quitando cada vez que se iba. Te escucho hablar y recuerdo la película de Cinema Paraíso, ¿no? Ándale. ¿No? Me reflejaba yo mucho en esa película. Sí, porque tiene todo ese tipo de detalles de cómo el chavo iba corriendo a llevar la película de un lado a otro cine, ¿no? Así, para simultáneo. Sí. Y luego también el aspecto donde le decía la censura el padre, ¿no? Sí. Talesas, sí. O sea, estaba él cortando. Con los besos, con los besos y escenas que consideraba que el padre inmorales. Decía que no. Y efectivamente, inclusive, déjame te digo, había de
todo, ¿no? Operadores que de alguna manera yo llegué a ver que conservaban en la caseta de proyección. Cuando veías tú así un rollito que duraba 3, 4 minutos, caray, ¿qué será? Porque así llevan los trailers, de 5 minutos, de 3, de 4 minutos. Los cineminutos, ¿te acuerdas de los cineminutos? El cineminuto eran los comerciales que pasaba el cine, que todavía los pasan, pero eran cineminutos. Eran documentales muy padres, yo me acuerdo. Pero eran, también llegaban en rollo 35. Sí. Entonces me acuerdo que algunos operadores tenían como colección canciones de artistas, de películas, donde cortaban la canción completa y se quedaban con la... Yo también en Zaragoza me gustaba poner también las cartulinas, o sea, yo era el que ponía las cartulinas, el que anunciaba y el que proyeccionista. Entonces aprendí a arreglar las películas. Luego le dije a mi papá, yo quiero ir a programar las películas, porque como estaba de socio con el señor Montelongo, entonces el señor Montelongo iba a ¿Y en Zaragoza dónde estaba precisamente el cine? En la colonia Morelos, en la calle Manuel Acuña y no me acuerdo cuál otra. Okay. Pero entrando pues a estas colonias. Arriba, o sea, es que es Zaragoza abajo y Zaragoza arriba. Estábamos arriba en la colonia Morelos. O sea, ahora es todo lo que es Albarcar, ¿no? Ya se perdió Zaragoza, ya no existe el Zaragoza de antes, ya es... Entonces, Héctor, después de pasar, bueno, tu niñez y parte a lo mejor de tu preadolescencia en el cine, hay una parte en la que te alejas para hacer obviamente otras cosas en tu vida, entre ellas pues estudiaste, eres abogado. Sí, mi profesión que también tanto amo es la que me ha dado de comer. Licenciado en Derecho fue una profesión que siempre me gustó, porque también yo admiraba en el cine, pues yo tenía mis gustos en el cine también, y yo admiraba las películas donde se hablaba de justicia, donde se veían escenas, en las americanas principalmente, los jurados, en algunas películas mexicanas también me gustaron algunas películas. Hay una que se llama Entre Abogados Te Veas, mexicana, que también está muy bien elaborada, otra no recuerdo si es Elsa Aguirre la actriz, pero donde la culpan de un crimen de su esposo, que también se va muy padre el juicio. Entonces a mí me llamaba la atención eso, y yo siempre dije, yo quiero ser productor de cine, quiero ser actor, quiero hacer cine, pero si no puedo, porque yo veía a mi papá limitado en cuestión económica. Mi papá inclusive me dijo, no, mijo, pues sueños, ¿verdad? O sea, me daba a entender que no, pues que si en Juárez no había esa profesión, pues no la iba a poder tener. Entonces, obviamente que tuve que decidir en un momento determinado, porque, déjame te digo, yo tuve una experiencia muy bonita de mi papá también, porque yo iba avanzando en el cine administrativamente hablando, porque después de que me fui a programar películas nacionales en Torreón, Coahuila, y a un distribuidor independiente que nos rentaba sus películas americanas, o sea, íbamos a programarlas y nos las rentaban a precio fijo para exhibirlas aquí. Las películas llegaban por ferrocarril. Entonces, yo me acuerdo que en esos viajes que yo hice, había un amigo de mi papá que tenía Cinemas Dorados en Colonia Anáhuac, en Madera, Chihuahua, y en Nuevo Casas Grandes tenía el Cine Plaza y el Cinema Gaby. Entonces a mi papá le dijo que necesitaba un chavo como yo, ya tenía yo 17 años. Necesito un chavo como tu hijo que me ayude allá en el Cinema Anáhuac, en el Cinema Dorado de Anáhuac, de Colonia Anáhuac, mientras consigo a alguien de confianza, préstamelo un rato. Entonces mi papá le dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo lo necesitas? No, pues, un mes, cuando menos. Y pues yo sí me entusiasmé, le dije, sí me voy. Entonces, pues, órale. Pues el cine muy bonito, ¿no? Cinema Dorado bonito, o sea, en forma, con marquesina y todo, precioso. Pues empecé a ganar muy bien, empecé a conocer a la gente de Colonia Anáhuac, me empezó a ir bien y todo, pero me empecé a desbalagar un poco, ¿verdad? En la tomadita, en la salita con muchachas, fumando. Nunca caí a las drogas, gracias a Dios. Pero entonces se dio cuenta mi papá, porque el proyeccionista del Cinema Dorado de Anáhuac, pues también del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, igual que mi papá, le dio el pitazo. Oye, tu chavito está hermoso y te lo van a echar a perder acá, ¿no? Pues me trajo. Mi papá le dijo a su amigo, ¿sabes qué? Me lo regresas ya.
Ya había pasado un mes y medio más o menos. Y yo regresé a Juárez y me enojé con mi papá. Le dije, no, pues yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar en el cine. Ah, bueno, ¿vas a trabajar en el cine? Claro que sí. Dijo, nada más que para entrar aquí al SNIC necesitas empezar desde abajo, porque para llegar a operador como yo, tienes que pasar primero por una planta y otra hasta que llegas. Y en esa época, había un escalafón. En esa época, Héctor, sacando la edad que tenías, pues todavía el cine aquí en Juárez pues estaba en boga, ¿no? Sí, Pues ya estaban aquí el Cinema Dorado 70, Exacto. el Cinema Juárez 70, o sea, Organización Ramírez. Estaba COTSA, compañía como los operadora 80 de teatros, más o menos. sí, todo eso. Los 80. Sí, estamos hablando del 70, del 75 más o menos, en el 75. Fue cuando yo le dije a mi papá que no quería estudiar, y entonces me dice mi papá, ok, empiezas con el escalafón en el STIC. Ahora, para esto me dan trabajo, pero me meten de empleado de aseo. Al Reforma, al Variedades, a barrer, trapear y todo. No. Como horrible. Para desanimarte. Horrible. Dije, no, dije, yo quiero estudiar. O sea, nomás duré fuera un año de la escuela. Yo mismo me fui a inscribir a la prepa, volví a la prepa. Me fui a inscribir y entonces ahí fue cuando decidí ser licenciado en Derecho. Dije, ya estuvo, me tengo que olvidar de esto, tengo que poner mis antenitas ya bien qué quiero hacer en la vida, porque no voy a lograr hacer lo que yo quiero. O sea, yo vi que para llegar a ocupar el lugar que ocupaba mi papá como operador, tenían que pasar muchos años y yo no estaba para eso. Y no me gustaba además también estar toda la vida en una caseta de proyección. La carrera de licenciado en Derecho me dio la oportunidad de tener ahorros, de que me fue muy bien, me ha ido muy bien, no me quejo, gracias a Dios. Y también en mis viajes a México, pues conocí gente del cine, relacionada al cine. Aquí en Juárez conocí a gente que ama el cine, porque pues nunca me despegué así completamente, ¿no? O sea, seguí siendo, ¿cómo se dice cuando vas al cine? Cinéfilo. Cinéfilo. Pero entonces retomas esta parte, ahora ya pues, más maduro, con una carrera ya hecha. Pensé en que algún día tenía que hacer cine. Yo desde chiquito dibujaba en mí. Me acuerdo muy bien que yo ponía mis iniciales EC como Héctor, y lo RA como Ramón, EC, y lo RA, y lo M mayúscula, MOL Films. O sea, así se llamaba mi productora desde niño. Y dije, yo algún día tengo que tener una productora. Entonces, mi hermano también, pues, siempre le ha gustado mucho el cine, a Jesús, a Chuy. Y a través de mi hermano yo conocí a Rodolfo Rodoberti, que es un talento en Juárez también, que no lo hemos aprovechado al máximo, el maestro Rodolfo Rodoberti. Se llama Rodolfo González, pero el nombre artístico es Rodolfo Rodoberti. Y él le gusta mucho la actuación, es actor de teatro, es actor de televisión, ha hecho cine. Y Chuy me lo presentó y me dijo mi hermano, oye, mira, él cuando yo estaba ya independiente en mi despacho, ya me había retirado yo de esta firma grande que te digo. Y entonces me dice mi hermano, ¿por qué no le ayudamos en una producción que anda haciendo aquí en Juárez con un productor de México que se llama Francisco Jaime Alarid? Y se llama Producciones Alarid. Y resulta que Alarid era abogado. Digo era porque ya falleció, que en paz descanse este gran amigo también. Y nos llevamos muy bien desde ese momento en que, oye, pues yo también soy abogado, y él siempre andaba trajeado, ¿no? Francisco Jaime Alarid. Y pues yo también siempre he andado trajeado. Bueno, antes se usaba así, ahora ya sí. Los abogados ya van hasta en pantalonera. Pero nosotros siempre de traje. Entonces me dice él, oye, pues qué padre, yo soy abogado, a mí me gusta mucho el cine, pero yo también como abogado, pues ya empezamos con esa empatía, ¿no? Y yo le dije, pues a mí me encanta el cine, enséñame cine, y pues platicamos de las dos cosas. Y entonces me dijo, ¿por qué no entras de socio conmigo a una película? ¿Y por qué no? O sea, en ese tiempo le ayudamos a filmar aquí la película, una que se llama Maten al Presidente o algo así, donde contrató él a Joaquín Cordero, donde hicimos muy buenos amigos Joaquín Cordero y yo.
Y esa película que se filmó aquí en Juárez, le ayudamos mi hermano Jesús y yo salgo ahí en una escena de médico. Y luego después hizo Los Halcones de la Frontera 3 y se trajo a algunos actores de México, a Lina Santos creo que también, hizo otra que se llama La Rubia y la Morena. Que esa, a la que dijiste anteriormente, Halcones de la Frontera. esa salió, hay partes del Diario de Juárez, ¿verdad? Ándale, allá anduvimos filmando. Ahí en la prensa. Ajá, y yo ahí en esa película la hago de procurador, salgo en una escena de procurador de justicia. Y y filmamos ahí, nos prestaron en el Diario de Juárez para filmar. En la prensa, el área de prensa. Ajá. Entonces, Héctor, ¿qué fuiste primero? ¿Productor? ¿Que actor? No, ¿O cómo? ¿O cómo se... Bueno, es que entré simultáneamente porque ya primero fui actor porque actué con él en actuaciones especiales. Luego cuando me dijo, ¿por qué no entran conmigo a una película tu hermano y yo y tú? Pero ya como socios. Pongan ustedes la mitad y nosotros la mitad. Y pues ya nos pusimos a platicar mi hermano y yo a hacer cuentas y todo, y pues bueno, ¿por qué no? Y luego, ¿cuál película sería? Porque Rodolfo Rodoberti traía un guión que siempre estaba así como limonero. Es que yo tengo un guión que se llama 16 en la lista. Es que mi guión 16 en la lista habla de los crímenes de Juárez. Es que mi guión, y te digo que parecía limonero porque a Larín ni lo pelaba. Digo, aquí tienes a Rodolfo que te está ofreciendo muy buen guión. No, y es que estas historias que son muy complicadas, así era, Larín era de los que no le gustaba complicarse, ¿no? Prácticamente. Inclusive decía, la truqueamos, esta escena la truqueamos, a ver cómo es eso. Y le digo, a ver, Rodolfo, tráete el guión para leerlo. Lo leí, me gustó mucho. Y está muy bueno. Lo había escrito Carmina Lozano, pero bajo la idea de Rodolfo. Y Rodolfo la traía en la cabeza ya filmada. O sea, él decía, es que ya la traigo aquí, ya sé cómo hacerla. Locaciones y sí, todo. Ya, está a tal parte esto, y el criminal tiene que ser así, tiene que ser este actor tiene que hacer esto, y puros juarenses. Y dice, y de México, pues a ver a quién podemos contratar. Y le dije a Francisco Jaime Alarín, le dije, oye, pues vamos haciendo la de 16 en la lista. Yo le entro siempre y que contratemos a Rodolfo su guión, y a él. Él como director. Bueno, es que hay que traer un director de México y todo, y no, le dije, que sea Rodolfo el director. Pues órale, le entramos. Y empezamos. Con las carencias y con los problemas, porque Rodolfo, como debe ser, exigía las escenas bien preparadas, bien ensayadas, y como tal, estaba acostumbrado Guillermo Jaime Alarid Guillermo Jaime Alarid estaba acostumbrado a hacer 2 películas a la vez. Fíjate, en un mes o en 2 semanas. Se aventaba 2 películas. Una en la mañana filmaba unas partes de una y en la tarde filmaba partes de otra con los mismos actores. Okay. Entonces digo, no, así no se puede trabajar. No, pues así trabajamos ya en México. O sea, el videohome llamado videohome era lo que se hacía. O sea, no te da para más. Dice, en 15 días tienes que acabar una película. Y el plazo que nos puso fue de 15 días. 16 en la lista se tiene que filmar en 15 días, ni un día más. No hay presupuesto para más. Y pues órale, pues ahí estamos día y noche, trabajando día y noche. Nos trajimos a Manuel Ojeda, a Lourdes Champs. Gran actor Manuel Ojeda, ¿no? En paz descanse mi amigo Manuel. Ahí un excelente actor. Ahí nació una muy bonita amistad con él también. Yo lo recuerdo a él mucho en el Apando. En el Apando. Y nos platicaba inclusive Manuel Ojeda que en el Apando él entró de socio y que nunca le cumplieron como socio. Que le debieron dinero. Con otros grandes actores, ¿no? Esa película, pues muy cruda, ¿no? Además, de un gran libro. Y bueno, en 16 en la lista, ahí también contratamos a Vanessa Guzmán, de Juárez. Juarense. Hermosa, muchacha, en ese tiempo Miss extraordinariamente bella. Chihuahua, estaba triunfando en Televisa. Tuvimos que irla a pedir prestada a Televisa. Tuvimos que ir a México a decirle ahí a los encargados de los actores que nos dieran la oportunidad de... Héctor, una pregunta, haciendo un paréntesis, antes de que nos sigas contando esta cronología de cómo apareces en el cine. ¿Tu apuesta por el juarense fue por convicción o
porque hablas de Vanessa, quisimos ir porque sabías que lo tenían. Los juarenses tenemos la capacidad de hacer cosas, ¿no? A veces hablaba ahorita del soñar. Pero era la apuesta porque te interesaba en realidad o porque sí había calidad. Fíjate que yo siempre pensé en filmar en Juárez. Yo nunca pensé salir de aquí. O sea, siempre mi meta fue Ciudad Juárez con artistas de Juárez. Yo realmente cuando empecé fue con la idea de cumplir mi mayor emoción. Con la idea de cumplir un sueño, una ilusión. Y dije, si esto me va a dejar dinero, mejor. Pero no fue la idea primordial hacer dinero, sino que hacer la ilusión que yo tenía, darle la oportunidad a los juarenses que querían hacer cine, que querían salir en cine, y entre ellas Vanessa Guzmán, que estaba en ese tiempo triunfando, fue la idea de traerla a filmar con nosotros en Juárez esa película, 16 en la lista. Y todos los demás son juarenses. Y con temas que nos atañen a los juarenses, y ¿no? con temas que nos atañen a los juarenses. En 16 en la lista es una historia ficticia, pero acercada a la realidad, pues donde se ve, es una historia donde no ofendemos a Juárez ni a sus mujeres, como lo estaban haciendo en los años 90 con los crímenes de mujeres que estaban sacándolo a Juárez como una ciudad del terror. Luego después filmamos la película de Qué Barrio, porque ya después mi hermano y yo nos consolidamos en ese sentido, dijimos pues vamos a seguir haciendo, pero ya por nuestra cuenta, porque es muy problemático hacerlo con el licenciado Alarid, porque Alarid traía todo su equipo de gente. Entonces esa fue la primera, Héctor, que hiciste, digamos, ya un poco más independiente. Independiente completamente. Totalmente. Ya de Alarid. Es que Alarid traía todo su equipo de México. Okay. Él sí traía dirección de México, traía editores de México, traía cámaras de México, traía todo de México. Entonces yo le dije a Rodolfo, hay oportunidad de hacer con gente de Juárez esta película. Le digo, ¿y de qué se trata? De cholos. Y a mí, la verdad, así cuando me dijo de cholos, dije, ay, no, pues ¿cómo que de cholos? No, dice, pero mira, trae mensaje. Traigo en la idea quién puede ser el mero actor estelar. Es el Quirino. Digo, el boxeador Quirino García, sí. ¿Cómo de actor Quirino García? Me dice, es un personaje Quirino en Juárez. Sí, eso es verdad. Digo, pues fíjate que sí. Pues a ver, vamos a leerlo. Y ya me puse a leerlo y todo. Y obviamente, pues un guión muy interesante. Y nos abocamos a hacerla, pero le dije a Rodolfo, ¿dónde vamos a conseguir el equipo de hacer una película en Super 16 milímetros? Porque no te aceptaban video en las televisoras ni en ningún lado. Tenemos que hacer film. Entonces dijo, acá en El Paso, dice, yo conozco unos jóvenes que tienen cámara y nos la rentan. Ellos mismos son los que manejan la cámara. Dice, yo la dirijo. Tú me ayudas, mis. Traemos a los actores de Juárez y pues toda la gente de Juárez. Chatito Gómez, en paz descanse. El Chatito. Carlos Cardán de la Ciudad de México fue el que trajimos. A Jessie, la actriz de allá de México también, muy bonita, ¿verdad? Y Gilberto Barraza, que ahorita está triunfando brutalmente, Gilberto. Su esposa, ¿no? También está, se me va el nombre de ella. Y bueno, pues puros talentos de Juárez. Y me acuerdo que cuando metimos al Quirino, pues los diálogos al Quirino, pues se le dificultaba memorizarlos, ¿verdad? Entonces ahora sí, es unas trolas, Simón, ok, unas trolas. Así que, y decía Rolf, pues está bien, así hablan los cholos, o sea, está bien, bueno, está bien, sale pues. Vámonos, cámara, acción. Ah, para esto, había unas escenas, Rolf es cristiano, yo soy católico. Pero él dijo, yo quiero meter ahí a un sacerdote como el padre Cholo, decía Rodolfo. El padre Cholo dice, pues orienta, dicen el padre Cholo porque habla con los cholos y se identifica con los cholos. Hay empatía, y orienta a los, hay empatía. Y le dije, pues órale, nada más que le vamos a cambiar aquí las palabras del padre Cholo. Porque en el guión a mí no me agradaban las frases porque estaban fuera del contexto religioso que yo conozco. Digo, el católico, no, dije, así no es el padre, yo sí lo conozco. Entonces hice yo los diálogos, todas las del sacerdote, y además lo interpreté yo. Okay. Dije, yo lo hago el padre Cholo. Ahí me decían el padre Higo, ¿verdad? El padre Higo, inspirado en el padre Cholo.
Y entonces a mí sí se me dificultaba mucho hablar como cholo, porque me decía, hable como cholo, Lee. ¿Qué pasó, hijo? No, estás hablando como chilango, no. No, ese Simón, capeas, ya estoy ensayando. Y bueno, pues fíjate que ¿Qué respuesta tuvieron esas se películas? filmó. ¿Qué respuesta tuvo? Una de las cosas que siempre teníamos de problemas, por ejemplo, con los productores en México y las distribuidoras, es que querían puras películas de 1 hora 20, de 1 hora y media Sí, máximo. Sí, los 90 minutos. Sí, no, que... Entonces 16 en la lista nos salió en 1 hora 45, nada más que la recortaron en México, Alarid, la recortó a 1 hora 25. Y entonces no me gustó. La primera edición así se exhibió. Sí. Entonces yo se la compré ya a su parte. Le dije, ¿sabes qué? Me quedo con 16 en la lista porque la voy a reeditar. Aquí editamos, otra Y vez sale reeditamos. completa. 16 en la lista, le hicimos otra vez edición nueva aquí. 20 minutos Con la más. música de Sergio Carmona, le metimos nueva música y todo. Que se aventó Sergio Carmona y su equipo de músicos. O sea, esa película que traía mitad chilanga y mitad mexicana, mitad chilanga y mitad de Juárez, la hicimos completamente de Juárez. Y ya se le quitó ahí hasta la de asociación con Alarid, ya no. El crédito. La película se le quitó el crédito porque la edición la hicimos nueva, música nueva y todo, ¿no? Entonces, ¿se exhibieron aquí esas películas? Sí, las exhibí en la organización Ramírez. Me dieron la oportunidad. ¿Qué barrio? Fue un éxito rotundo. A eso te iba a preguntar. 2 horas dura la película. Y pudo haber durado un poquito más, pero la dejamos en 2 horas porque ya se extendía mucho el dinero también para estar pagando tanto. O sea, es algo costoso. Pero ahí la música la canta, la de ¿Qué barrio? La canta Pepe Solar. Sí. Pues mira, esa de ¿Qué barrio? Tuvo un éxito increíble. O sea, no nos imaginábamos que iba a pegar como pegó. El caso es que Organización Ramírez nos la pidió para seguirla exhibiendo y la seguimos exhibiendo. Y de ahí hicimos otra que se llama Marina del otro lado del tiempo. Ahí trajimos a Manuel Ojeda, a Patricia Rivera, a mi hija Laura Alexandra, que también ella ha hecho siempre lo que yo le pido a mi hija, pero ha salido muy talentosa. Ahorita es doctora veterinaria. Que decías ahorita esa película, ¿te gustaría volver a hacerla? No te entendí nada más. Bueno, fuera de cámaras me comentabas, ¿te referías a hacerla, o sea, con otra gente, como otra? Marina del otro lado del tiempo es una película que me gustaría volver a hacer, porque el guión es muy bueno, pero no la haría con efectos especiales. Okay. La haría con el suspenso y la emoción que tiene ya tras de sí el argumento. Porque ya la ilusión de los efectos especiales era también otra cosa que Carlos Olivares era el que siempre estaba, que los efectos especiales, y como le encanta hacer efectos especiales, pues finalmente metimos efectos especiales, porque la película en sí, el guión no era de efectos especiales, terminaba diferente a como termina la película. Y pudimos haberla hecho más padre el final todavía, pero pues esas son las cosas que se te quedan cuando ya las terminas. Dices tú, y hubiera metido esto, le hubiéramos metido más aquí, hubiéramos hecho esto. Esa película también, la de Marina del otro lado del tiempo, la escribió Carmina Lozano, talento juarense también. Y la dirigió Rodolfo. Rodolfo dirigió 16 en la lista, ¿Qué barrio? Y Marina del otro lado del tiempo. Hasta ahí llegó Rodolfo con nosotros, esas 3 películas. Y bueno, pues, pura gente de Juárez. Y se siente la emoción en Juárez. Entonces yo si volviera a hacer ahorita una de las películas que yo volvería a filmar sería Marina del otro lado del tiempo y volvería a filmar Espejo Retrovisor, que es otra de las películas que me han encantado a mí, que me quedé con las ganas de haberle hecho escenas adicionales diferentes a como las que trae ahorita. Hubiera metido... Manuel Ojeda también, ¿verdad? Sí, Manuel Ojeda. Fíjate que con Manuel hice tan bonita amistad, me dio tantos consejos. Siempre que iba a México me decía, háblame cuando andes en México. Manuel dejaba de hacer cosas. Cuando yo le avisaba con tiempo, oye, voy a México tal día, me decía, está bien, Héctor, gracias por avisarme y nos vemos. El día que tú llegues, al día siguiente nos vemos. Ok. Manuel dejaba todo lo que tenía que hacer para vernos en la tarde. Me iba con él en la tarde, nos íbamos a cenar. Luego me llevaba a ver shows a la medianoche, así padres que hay en México, artísticos muy buenos de teatro.
cuestiones de teatro nocturno. Fuimos hasta Peralvillo, ¿cómo se llama? A la Plaza Garibaldi. Garibaldi. A Garibaldi, fuimos al Teatro Blanquita. O sea, los recorridos padrísimos que me dio Manuel Ojeda por allá por México son inolvidables para mí. Luego hice muy buena amistad con Manuel, como te digo, y por eso Manuel participa en 16 en la lista. Ahí fue donde lo conocí. Participa en Marina del otro lado del tiempo, en la de Espejo Retrovisor. Ya está ahí. Hicimos Espejo Retrovisor, que es un guión de Lisa de Georgina. Lisa de Georgina es de Ciudad Juárez, es escritora, pertenece a la Sociedad de Escritores en Ciudad Juárez y tiene cuentos maravillosos, infantiles. Ella y sus hijas talentosísimas, también sus hijas Paris y esta, ¿cómo se llama la otra niña? Esta Clio, son también escritoras. Y Lisa de Georgina, yo le pedí un guión, le dije, ¿sabes qué? Quiero un guión. Yo quería hacer una película de la historia de Juárez en cuanto a los crímenes de mujeres, pero no impactando de la manera que lo estaban haciendo tan horrible de que nada más mataban a mujeres prostitutas y que mujeres de la calle y que, o sea, cosas por el estilo que... Muy estigmatizado, ¿no? Le digo, no, Juárez es una ciudad normal donde nos puede ocurrir a todos una desgracia, que es diferente a decir que Juárez es criminal y que es malo. Entonces yo le dije a Lisa, vamos haciendo una historia donde mostremos el lado sensible de Juárez, que mostremos nuestras costumbres, cómo vivimos, cómo somos los adultos y los jóvenes. Y la captó así. Y ella le puso Espejo Retrovisor a su historia. No le quise cambiar el título porque al principio no me gustó, pero me dijo, no, déjalo, padrino, así, porque ya después fue mi ahijada. Dijo, déjame ese título porque tiene el porqué y la gente lo va a interpretar. Está bien. Entonces la dejamos así y todo y fue una historia, es una historia maravillosa. Ha encantado a todo el mundo. Las canciones que escribió ahí Sergio, las piden por todas partes, nada más que pues, nada más las tenemos en la película, pero ya a mí me las pedían en todos lados las canciones, que las querían tener. Son unos temas hermosos los de la película Espejo Retrovisor. Un caudal de canciones que también hay cantantes de aquí de Juárez, que ya había grabado Gerardo. Incluimos 2 o 3 canciones de ellos. No recuerdo a los autores, pero sí recuerdo que me dijo, Gerardo, mira, ya pedí permiso a los autores de estas canciones, vamos a meterlas en la película. Ok, Gerardo Vázquez, ok. Quedaron increíbles en Espejo Retrovisor. Y entonces, ¿cuál era la ilusión de Héctor Ramón cuando era niño? Pues veía todas las películas del Santo. A eso quería llegar. ¿Por qué no me doy el lujo de hacer al Santo? ¿Y por qué no me...? Entonces, ¿a quién recurro para que me consiga ver al Santo? ¿A quién crees que recurrí? ¿Al Chatito? Claro, desde luego. ¿El Chatito? Que ya te tocó el hijo del santo. Ya me tocó el hijo del Santo. No, pues ya se había muerto. Yo todavía no sé. Pero digamos, la figura emblemática. Sí, la figura del Santo, o sea... Del héroe mexicano. Sí, el personaje. El personaje. ¿Quién mejor que lo pudiera interpretar que el hijo del Santo? Claro. Pues digo, es igual al Santo, o sea... Son igualitos, ¿no? Entonces el Chatito me dice, yo se lo consigo, licenciado, va a venir a luchar tal día. Sabía la historia de las luchas que venían a Juárez. Sí. Viene tal fecha a Juárez y me habla el Chatito, ya le conseguí una cita con él, órale, ahí mismo en la arena. Vino a la Plaza Monumental en ese tiempo, a luchar en la plaza, todavía existía la Plaza Monumental. Y me acuerdo que llegué yo y me recibe el hijo del Santo con su máscara, de esas que usan para comer. ¿Qué pasó, hijo? Mucho gusto. ¿Qué quieres hablar conmigo, verdad? Le digo, sí, quiero hablar contigo y quiero hacer una película del Santo. Se me queda viendo así como, ¿qué le pasa a este muchacho? Digo, yo soy fan de tu papá y de ti, o sea, me gusta mucho el cine. Y me puse a platicar ya con él y todo y me dijo, mira, si tienes interés, no me dijo así, pero era la intención, a ver si verdaderamente era yo interesado en eso. Me dijo, esta es mi dirección en México, este es mi teléfono, háblame y hacemos una cita allá en México. Ve a México a hablar con mi representante. Órale.
está bien. Pues ahí voy. Su representante, su esposa, Gabriela Obregón. Muy dura, durísima. Duré platicando con ella, llegué una tarde como a las 5 de la tarde y terminamos como a las 6 de la mañana del día siguiente. Toda la tarde y toda la noche hablando. El hijo del santo, ya cuando aceptaron y todo, me dijo, estoy aceptando nada más porque tus ojos, dice, tus ojos y la forma en que te expresas del santo, dice, es lo que me ganó. Dice, me satisface mucho la ilusión que traes. ¿Ya tienes el guión? ¿Ya había guión? No. Yo quería hacer la película, pero le dije, el guión lo hacemos a tu medida, ¿no? Le dije, y me dice, ¿y cuándo? No, pues, ¿cuándo tienes tiempo? Y yo me agarro en Juárez haciendo todo ya. El caso es que para ese tiempo ya habíamos adquirido una cámara a reflex super 16 milímetros. Ya habíamos comprado algunas luces. Ya Carlos Olivares se había comprometido con los efectos. Dice, no, yo me voy a aventar unos efectazos. Bueno, pues está bien. El caso es que lo convencimos. Ahí contratamos a Diana Golden. Le dije yo que necesitaba, que yo la quería hacer con Blue Demon Jr. y me dijo que no. Dijo el santo, me dijo, no, con Blue Demon Jr. no. Tienes que contratar otro. Le dije, bueno, ¿y cuál otro me recomiendas? Pues a Blue Panther. Bueno, pues a Blue Panther, pues. Y acá sigue siendo Blue. Ajá. No, pues es que yo quería hacer la historia del sí, santo. La rivalidad esa. Con la rivalidad de Blue Demon. Dije, hubiera sido padre, ¿no? Pero no andaba, nunca han andado así los dos. El Blue Demon yo lo quiero mucho. Yo muy buena amistad con Blue Demon Jr. Porque también me quedé con la ilusión de hacer una película con él. La platiqué con él inclusive. Nada más que Blue Demon Jr. me decía, es que tú siempre como que la plata, o sea, como el plateado, ¿no? Uh-huh. Ese plateado que... Bueno, le dije, pues es que para mí el santo pues, sigue siendo el santo, ¿no? Uh-huh. O sea, no le dije a él en su cara que es el número 1, pero le di a entender. Para mí es el número 1 el santo. Sí. Y Blue Demon es el segundo. Entonces, Blue Panther, el santo, el hijo del santo, Diana Golden, Luis Felipe Tovar. Luis Felipe Tovar. Excelente actor, ¿eh? Ajá, y lo conseguí porque él venía y cuando estábamos filmando se soltaba riendo. No sé si estabas tú ahí, Pepe, cuando se soltaba riendo. Que de repente una vez me molesté con él y hablé y le dije, ¿de qué te ríes? Porque decías, corte, porque yo la dirigí, Déjame te digo, es la primera película que yo dirijo. Santo. No. El enmascarado de plata. Infraterrestre. Ahorita la pueden ver en YouTube. Y resulta que yo también quería actuar, pues yo la hice del comandante del Hierro. Me acuerdo que en ese tiempo Luis Felipe Tovar se reía. Y le digo yo, ¿por qué te ríes? Porque pues estaba la escena y luego se soltaba riendo y lo corte, pues estamos filmando en film y es muy caro. Sí, todo cuesta. Estar echando a perder escenas. Sí. Y me pidió una disculpa, me dice, ay, déjame salgo un ratito, y muerto eres. Le digo, ¿qué? Se ría cuando empezaba a hablar con que, llamando al santo. Agarraba un radio o el reloj, llamando al santo. Entonces, dice, es que me acuerdo de mi niñez. Sí. Me dice. Me da mucha risa porque me acuerdo de mi niñez y ahí me encanta estar haciendo esto. Estoy jugando, dice. Estoy jugando, Héctor. Me dice, discúlpame, hijo, ya la voy a hacer bien todo. Y decía, que venga la magia, ¿ah? Que venga la magia. Ya estamos. Pues era por eso, ¿no? Porque dice que a él le llenó también mucho. También le movía cosas. Dijo, yo he hecho mucho cine, dijo, de calidad, de alta calidad, dijo, pero para mí esto es un sueño. Dice, hacer una película también donde me recuerda a mi niñez. Dice, me llena de emoción, decía Luis Felipe. Entonces, pues, esas experiencias bonitas, también con personal juarense, con actores juarenses. Y se quedó para la historia, Santo, el enmascarado de plata infraterrestre. Y digo que para la historia, porque alguna vez dijo Carlos Olivares, y se lo dejo a autoría de él cuando alguna vez le contestó a alguien cuando le estrenamos
que decían, ay, hay una peliculilla del santo. Y luego dijo, pues sí, esa peliculilla del santo, te vas a morir tú, me voy a morir yo, se va a morir Héctor y se van a morir todos. Dice, y él y esa película la van a seguir exhibiendo. Y las demás no. Esa va a perdurar. Y es cierto. Hay películas. Sí. Ahorita el santo se sigue exhibiendo. Sí, sí, pues es el héroe en México, ¿no? Nosotros le pusimos la leyenda viviente. El héroe, el gran héroe, la leyenda viviente, el santo, el enmascarado de plata, es la leyenda viviente. Porque a él no lo inventó una revista. No. Él no fue inventado para una película de ciencia ficción, ni mucho menos. El santo nació en la lucha libre y él hizo el cine de luchadores. Sí, o sea, él nace en el cuadrilátero. Y ya lo demás llega por ese carisma que tenía. Fernando Cés es el que lo lanzó. Finalmente hay una historia detrás del santo. Cinematográficamente el santo nunca quería hacer cine. O sea, no tenía la intención. Pues de hecho le cambiaban la voz, ¿no? Fue Fernando Cés, al santo, al original, bueno, el papá del hijo del santo, le doblaban la voz porque no daba bien la entonación que debía tener en las palabras. Diferente al hijo del santo. El hijo del santo es comunicador, es licenciado en ciencias de la comunicación y habla bastante bien, es comunicador y se expresa súper bien y está preparado. Y precisamente el hijo del santo me platicó que a su papá, al que lo convenció, fue Fernando Cés, que es otro luchador y que también hacía argumentos para las películas. Y también pues de ahí viene la historia del cine de luchadores. Y finalmente pues se nos quedó siempre en la cabeza hacer otra película. A mí me gustó mucho la de Qué Barrio. Y pensé en hacer otra película de cholos. Pero esta vez se llamó, y sí la hicimos. Vida de Malandros. Vida de Malandros. Ahí fue donde le dije a Pepe, pues vamos a aprovechar tu carisma. El nacimiento de una estrella, ¿no? El nacimiento de una estrella cinematográfica que trae un carisma tremendo. Y con Quirino García otra vez. Armando Samarripa. Ahí contratamos a esta Paola Pedrosa. Paolita. Que siempre en esta niña tuve yo siempre fe y confianza. Le invité también en Espejo Retrovisor. En Espejo Retrovisor actuó esta Geraldine Bazán. También actuó Manuel Ojeda y esta Cela Robinson. Actriz también de Televisa, de muchas novelas. Y también Paola Pedrosa. Y varias personas aquí de Ciudad Juárez. Artistas muy buenos todos, artistas y actrices muy buenos. ¿Con cuál te quedas de tus películas? Si pudieras elegirlas. Fíjate que... asumiendo que no sea la última, pero de las que llevas ahorita realizadas. Todas tienen un pedazo de corazón. Todas tienen un pedazo de corazón. Pero sí hay una que, si tuviera la oportunidad de hacer otra película con el Hijo del Santo, aprovecharía lo que no pude aprovechar, de sacar mucho talento de él. El Hijo del Santo tiene para dar mucho, cinematográficamente hablando. Y me quedé con las ganas de haberla hecho mejor. Dentro de mi corazón, la que considero más buena de todas, más bonita, es la de Espejo Retrovisor. La que lleva mensaje en contra del alcohol y las drogas, Qué Barrio. Y Vida de Malandros. La película de suspenso, Marina del Otro Lado del Tiempo. La película de acción y emoción, 16 en la lista. Y todas con un pedazo de corazón, o sea, todas son hermosas para mí. La música de todas me encanta porque además la música se hizo pidiéndole a Sergio con todo su talento, ¿verdad? Musical. Él siempre que me ve, ¿cómo me recibe? Me hace así, chan, chan, chan. Llego yo y él me dice, hola, chan, chan, chan.
cha-cha-chan, porque yo le hacía como, le decía la del santo que lleve así, un movimiento así de la música. Y ahí estamos. Entonces, pues la música de todas está, o sea, no es por nada, Héctor, pero ninguna le pide nada a ninguna del mundo, así te la planteo. Las películas de Cineproducciones Molinar, que te acabo de mencionar, con la música de Sergio Carmona y su equipo de músicos, y bajo el sonido de Gerardo Vázquez, no le pide absolutamente nada a ninguna película del mundo en música. Y eso de que estamos hablando de no tener las grandes orquestas, o sea, sino musicalmente la forma en que nos llega al corazón, cómo se fue haciendo en escenas, se fue haciendo la música. Héctor, dices bien, le has dejado un corazón acá, o parte de tu corazón acá en tus películas, le has entregado bastante al cine, sobre todo queriendo siempre enaltecer la figura de los juarenses. ¿Qué te dejó el cine a ti? Pues la hermosa satisfacción de haberlo hecho con mi hermano, con mi familia. No obtuve las ganancias que pude haber obtenido porque las tuve que vender más barato de lo que me costaron, porque la piratería nos acabó. Desgraciadamente no puedes ocultar nada en este mundo, o sea, es tremendo que cuando yo las fui a registrar a la Secretaría de Gobernación, ya estaban distribuyéndose después en el mercado negro. O sea, acabándolas de registrar. Entonces, ¿qué gané? Gané satisfacción. Gané llenar mi corazón de las ilusiones que yo he tenido y me sonrío porque cuando las veo me emociono, porque me da gusto que la gente me pregunte por ellas. Me da mucho gusto haberle dicho a mi tierra Juárez, yo nací en Juárez con la ilusión de hacer cine y lo logré, pero además quería ser productor y fui, y además quise ser director y dirigí la del Santo Infraterrestre, Espejo Retrovisor y Vida de Malandros, las dirigí yo, las tres. Quise ser actor, bueno o malo, pero actué. Y todavía tengo la ilusión de hacer algo antes de morir, a ver si Dios me presta vida y entonces así a lo mejor se pudiera entusiasmar algún empresario en lugar de estar pagándole al fisco todo, que esa parte que dice también un artículo del Código Fiscal de la Federación, lo pasaran para hacer cine. Juárez tiene empresarios de mucho dinero que se la pasan construyendo locales comerciales, pero a ver si tienen de alguna manera las ganas de invertir en el arte que mucha falta nos hace. ¿Con eso finalizas? Pues finalizo nada más para darles las gracias a todos, que me da mucho gusto verlos, que estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo a Dios, todo por gratitud. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos despedimos de esta manera, así, ahí está la propuesta de alguien que le ha apostado mucho al cine, no solo de México, sino de Ciudad Juárez y a sus juarenses, a sus potenciales actores, actrices, camarógrafos, gente de sonido. Ahí está la invitación. Hasta la próxima.